miércoles 11 de agosto comenzamos Euronews Hoy con la noticia de que la Agencia Española del Medicamento da luz verde a los ensayos clínicos con personas de la primera vacuna de España contra la COVID-19. La vacuna, llamada PHH1V de la compañía IPRA, será puesta a prueba tan pronto se recluten los voluntarios suficientes. De momento, esta es la primera vacuna nacional de 4 que recibe la autorización. Y seguimos en España, puesto que ha llegado la ola de calor. Se espera que se extienda hasta el lunes con temperaturas de hasta 45 grados. Las autoridades están en alerta ante el máximo riesgo de incendios forestales, porque el fuego sigue asolando gran parte del sur de Europa y ahora el norte de África. Pero más información más adelante. Y seguimos nuestra cobertura de la pandemia. Alemania anuncia que las pruebas PCR ya no serán gratuitas a partir de octubre y anima a todos los ciudadanos a vacunarse. En Berlín han convertido centros de vacunación en discotecas para atraer a los más jóvenes. También hacemos seguimiento a la crisis migratoria en Italia, la llegada de Lionel Messi a París y las noticias más destacadas de América Latina. Comenzamos con nuestros titulares. Alemania dejará de costear los test de coronavirus en octubre. En Lituania, protestas contra el nuevo pase sanitario. Con el lanzamiento de la campaña de la ultraderechista AfD y de los Verdes, empieza la batalla para las legislativas más reñidas en Alemania en los últimos 15 años. Nueva ola de llegadas de tunecinos a las costas italianas. La Unión Europea se compromete a apoyar la economía del país norteafricano para contener la migración. El presidente de México ofrece protección a una periodista amenazada por uno de los cárteles más peligrosos del país. A partir del 11 de octubre, los test de coronavirus dejarán de ser gratuitos en Alemania para las personas no vacunadas. Así lo decidió el gobierno de Merkel en una reunión en la que también evocó la evolución de la pandemia en el país, donde aumentan los casos mientras cae el ritmo de vacunación debido al periodo vacacional, según la canciller. Para alentar a la población, el estado de Turingia, con la tasa de inmunidad más baja del país, utiliza recursos originales, como ofrecer una salchicha a las personas que se vacunan. Donde la vacunación sí que avanza a buen ritmo es en Reino Unido, donde el gobierno afirmó que el 75% de la población ha recibido la pauta completa, aunque los científicos recuerdan que la inmunidad de grupo no es posible debido a la variante Delta. En Lituania, unas 5.000 personas protestaron frente al Parlamento contra los nuevos pases sanitarios que entrarán en vigor en septiembre para entrar en cafés, tiendas o transportes públicos. El gobierno advirtió de que quien se infecte sin estar vacunado podría perder el derecho a la cobertura médica gratuita. Todo el mundo tiene derecho a elegir, todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera. Dejen de dividirnos y gobernarnos, somos personas, no ganado, se quejaba este hombre. Mientras, en Francia, unos 300 voluntarios sanitarios salieron hacia los territorios de ultramar de Martinica y Guadalupe para ayudar en el terreno frente a un grave repunte de casos y responder así al llamamiento del gobierno de solidaridad nacional. Las vacaciones de verano han disminuido la voluntad de muchos alemanes de vacunarse. Las autoridades buscan alternativas llenas de creatividad para animar a la gente a inmunizarse contra la COVID-19, como esta fiesta llamada Larga Noche de Vacunación, que tuvo lugar en la ciudad de Berlín. Al ritmo de la música, los asistentes pudieron vacunarse desde las 8 de la tarde hasta la medianoche sin pedir cita previa, porque ¿quién dijo que era imposible irse de fiesta y vacunarse a la misma vez? Los menores de 16 años también son bienvenidos, pero necesitan el consentimiento de sus padres. La larga noche de vacunación se repetirá este miércoles y el viernes. Hasta el momento, menos del 57% de los jóvenes de toda Alemania ha recibido la pauta completa.
Empieza la cuenta atrás para las elecciones en Alemania que se celebran el próximo 26 de septiembre. Dos formaciones acaban de lanzar su campaña, entre ellas la ultraderechista Alternativa para Alemania, que se presenta como un partido liberador frente a los miedos derivados de la COVID o la emergencia climática. Así lo proclamaba su líder. Y esta industria del miedo propaga el miedo y el terror. Y con este miedo y pánico se ha hecho política en este país durante años, queridos compatriotas. Miedo a la energía nuclear, miedo al apocalipsis climático, a la gripe aviar y porcina, a arder en el fuego del infierno del calentamiento global, a los combustibles fósiles y, por supuesto, al supuesto virus asesino de la COVID-19. Los verdes, según los sondeos por detrás de la Unión Cristiano-Demócrata, alertaban de la urgencia climática, sobre todo después de las devastadoras inundaciones que acaba de sufrir el país. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar el carbón, tenemos que invertir en energía eólica. No solo tenemos que prometer aerogeneradores, tenemos que construirlos. Necesitamos paneles solares sobre los tejados. Por primera vez desde 2005, Angela Merkel no se presenta a estas elecciones, dejando abiertas todas las posibilidades sobre quién será la futura o el futuro canciller. El gobierno de coalición polaco se tambalea. Acuerdo, uno de los tres partidos que lo forman, ha anunciado su retirada después de que el primer ministro destituyese a su líder y viceprimer ministro, Jarosław Gowin. Ley y Justicia, la formación conservadora del primer ministro Mateusz Morawiecki, perdería así los votos necesarios en el Parlamento y podría tener que adelantar las elecciones previstas para 2023. La destitución de Gowin fue anunciada por sorpresa en una rueda de prensa del portavoz del Ejecutivo, que lo acusó de deslealtad. Gowin criticó que ni siquiera se lo comunicaran antes. Detrás de esta decisión se encuentran los crecientes desacuerdos entre ambos políticos en cuestiones como la subida de impuestos, la justicia, el plan de medidas a tomar con los fondos de recuperación comunitarios de la COVID y una ley de comunicación que obligaría a una empresa estadounidense a desprenderse de su participación en un canal de televisión crítico con el gobierno. Según Gowin, afectaría gravemente a las relaciones del país con Washington. El martes, miles de personas protestaron contra este proyecto de ley que consideran atenta contra la libertad de prensa. El Parlamento lo votará este miércoles. Desde la formación del tripartito en 2019, Acuerdo ha perdido 9 de sus 20 escaños, en gran parte por la marcha de sus diputados al mayoritario Ley y Justicia. La prensa italiana ha alertado sobre una nueva ola de llegadas de tunecinos que huyen de su país tras la crisis política, aunque los expertos advierten de que es pronto para analizar el impacto real en el flujo migratorio. Mediterranean Hope, organización que opera en Lampedusa, principal punto de entrada de los tunecinos que quieren llegar a Europa, explica que las cifras están lejos de los niveles registrados en tiempos de la primavera árabe. No podemos comparar la situación actual con lo que ocurrió en 2011. No es como durante la primavera árabe, cuando el país vivió una revolución que provocó la salida de miles de personas. Es un contexto diferente. El país ha sido golpeado por la pandemia y por una crisis política dentro de una crisis ya existente. Según Mediterranean Hope, desde julio ha aumentado el número total de personas migrantes que salieron de Túnez y llegaron a Lampedusa, aunque la tendencia no es nueva. La mayoría de los que llegaron a Italia en los últimos meses son de origen tunecino. En 2020 las llegadas se multiplicaron por 4. Recientemente Italia y la Unión Europea prometieron apoyar la economía del país como parte de sus esfuerzos para contener la migración hacia Europa a través del Mediterráneo. En 2020, Italia ofreció 11 millones a la Guardia Costera tunecina y proporcionó formación y apoyo para frenar el flujo migratorio. Magdi Carbay es un diputado del Parlamento italiano de origen tunecino. Nos cuenta que no está claro cómo se ha gastado el dinero, ya que la gente sigue emigrando. Cree que los gobiernos anteriores deberían haber apoyado más la economía tunecina y considera que no supieron entender los problemas a los que se enfrenta la juventud del país. Dependiendo de a quién designe el presidente como primer ministro, Túnez podría llegar a un acuerdo y mejorar sus relaciones con Italia y la Unión Europea, como resultado de una buena gestión de la crisis migratoria.
a gestire ma anche controllare questi flussi. Si no, correrá el riesgo de orientarse hacia un modelo de dictadura. Instaurare un altro modello, un modello di dittatura. A día de hoy, los Estados miembros de la UE no han logrado alcanzar un compromiso. Está claro que aún no se ha llegado a un acuerdo entre los Estados miembros a la hora de mostrar su solidaridad para ofrecer apoyo a los países que están en primera línea de la crisis migratoria. El único acuerdo que se ha alcanzado se refiere a las repatriaciones y a la externalización de los controles fronterizos. Túnez es uno de los pocos países africanos que ha alcanzado acuerdos de repatriación con Italia. Pero eso no es suficiente. Mientras los Estados miembros siguen centrándose en evitar las salidas, Italia ha pedido a la Unión Europea más solidaridad y un mecanismo de reparto más justo. Horror en la Kabilia, en el norte de Argelia, donde al menos 38 personas han muerto en los incendios que asolan la región, avivados por una ola de calor que ha traído temperaturas de hasta 47 grados centígrados. Los primeros fuegos comenzaron el lunes por la noche. Según las autoridades, fueron de origen criminal, pues se declararon decenas de focos al mismo tiempo. 13 de los fallecidos eran civiles, 12 de ellos de la localidad de Tizi Ouzou y 25 eran soldados que participaban en las tareas de extinción y que se vieron envueltos por las llamas. Antes habían logrado rescatar a más de un centenar de personas. Los fuertes vientos y la difícil orografía del terreno, muy montañoso, están dificultando el trabajo de los bomberos. Además, Argelia no posee aviones cisterna, imprescindibles para contener las llamas en este tipo de circunstancias. Los países del Mediterráneo oriental siguen siendo pasto de las llamas de numerosos incendios. Los más graves en la isla griega de Eubea, en vísperas de la primera ola de calor del año. En Grecia crece la indignación de los ciudadanos que piden responsabilidades al gobierno por la falta de medios. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis responde ofreciendo ayudas. Habrá ayudas a la vivienda de hasta 150.000 euros para las casas destruidas o dañadas. También efectivo disponible de 20.000, 12.000 o 5.000 euros según el grado de daño de cada edificio. Les recuerdo que según la Constitución, toda zona quemada será por imperativo legal reforestada. El viceministro de Protección Civil, Nikos Ardalias, justifica las carencias de medios por la excepcionalidad de la catástrofe. Hemos tenido que hacer frente a una situación extremadamente difícil, una situación sin precedentes, teniendo en cuenta el número de incendios. Entre el 1 y el 8 de agosto se produjeron 586 incendios. Μέχρι τις 8 Αυγούστου. Todo el bosque se ha quemado. Las casas, por suerte, se salvaron, pero porque la gente luchó por ellas. Solo la gente, no los bomberos, nadie más. Más de 500 incendios arrasaron unas 90.000 hectáreas en Grecia. A preparar sus abanicos. A partir de este miércoles comienzan a subir las temperaturas en España. El país será golpeado por una ola de calor que durará hasta el lunes, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Los termómetros marcarán por encima de los 45 grados en gran parte de la península y Baleares. Solamente Cantabria y buena parte de Galicia no se verán afectadas por el fenómeno. Desde este miércoles se superarán los 35 grados. Y en algunas zonas la temperatura no bajará de los 25 grados por la noche. La ola de calor se debe a la irrupción de una masa de aire muy cálida que proviene del norte de África. Además, este año ha sido particularmente seco y la carencia de precipitaciones hace que el país sea muy vulnerable a sufrir masivos incendios forestales, tal y como ocurre en varios países europeos. El anuncio de la ola de calor coincide con la publicación del informe del Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático, que recoge que con un calentamiento global de 1,5 grados centígrados se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías.
Los árboles del fruticultor siciliano Benedetto Benfato normalmente están llenos de frutos en esta época del año. Pero si ahora quiere recoger una mandarina, lo que encuentra es una sola bola verde del tamaño de una uva. Toda la cosecha desaparecida por la sequía y el calor extremo que sufre Sicilia. Otros agricultores cultivan mangos y aguacates en lugar de naranjas y limones. Son plantas que necesitan un clima específico, un clima tropical. Aquí en la costa siciliana tenemos cada vez más ese clima. Pero la crisis de los cítricos afecta a los agricultores tradicionales no acostumbrados a una situación climática que desconocían. Sicilia sufre el verano más seco de los últimos 10 años. Lo he perdido casi todo. Quedan muy pocos frutos. Los que quedan son muy pequeños. En algunas zonas de Sicilia, las temperaturas se mantienen por encima de los 40 grados durante semanas. El presidente mexicano garantiza protección a una periodista de manera pública. Andrés Manuel López Obrador mostró su solidaridad con Azucena Uresti, presentadora de televisión amenazada por un cártel. AMLO aseguró que se ha establecido un mecanismo de protección con Uresti a la que su gobierno defenderá, así como al resto de periodistas del país. Nuestro gobierno va a proteger a quienes se dedican al noble oficio del periodismo. Es nuestra responsabilidad. Pero aquí Azucena Uresti. El cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos en México, publicó un vídeo en el que amenazaba directamente a la periodista y a medios como Televisa y El Universal. Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo. Y te haré que te comas tus palabras, aunque me acuse de feminicidio. Este grupo criminal tiene un gran poder de acción en el país latinoamericano. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene la capacidad de hacer acciones de extrema violencia hasta en la Ciudad de México. No debemos olvidar que hace tiempo ellos hicieron un intento de asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Según Reporteros Sin Fronteras, 73 periodistas fueron asesinados en los últimos 10 años en México, uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de esta profesión. Muchas gracias. Los talibanes ya controlan 9 capitales de provincia. Faizabad, en la provincia norteña de Badakhshan, es la 9ª capital regional en caer en manos del grupo insurgente en menos de una semana, mientras el gobierno de Afganistán continúa sumando derrotas sin precedentes. Los civiles, por su parte, huyen hacia la capital, Kabul, para intentar escapar del dominio de los talibanes. Ante esta debacle, Estados Unidos, cuyas tropas junto con las de la OTAN se están retirando del país, se lava las manos. El presidente Joe Biden ha afirmado que no se arrepiente de haber ordenado esta retirada e incluso la justifica. Gastamos más de $1 billón en 20 años. Entrenamos y equipamos con material moderno a más de 300.000 fuerzas afganas. Y los líderes afganos tienen que unirse. Perdimos a miles de estadounidenses que resultaron muertos o heridos. Los afganos tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. Las relaciones diplomáticas entre Canadá y China bajo mínimos. Un tribunal chino ha condenado este miércoles a 11 años de prisión al empresario canadiense Michael Spavor por entregar secretos de Estado a fuerzas extranjeras. Otro canadiense, Michael Kovrig, aún sin veredicto, fue acusado de robarlos. Ambos fueron detenidos a finales de 2018, poco después del arresto en Canadá a petición de Estados Unidos de Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei y directora financiera de la compañía tecnológica china. Condenamos en los términos más enérgicos posibles esta decisión tomada después de un proceso legal sin justicia ni transparencia, decía el embajador canadiense en China. Hemos mantenido desde el principio que Michael Spavor y Michael Kovrig fueron detenidos de forma arbitraria y continuaremos pidiendo su inmediata liberación.
Además de Spavor y Kubrick, la presión china afecta a un tercer canadiense. Un tribunal ha rechazado su apelación en un caso de drogas en el que la condena se elevó a pena de muerte tras el arresto de Meng. Estados Unidos pidió su extradición tras acusarla de fraude bancario por violar las sanciones comerciales impuestas a Irán. Meng vive en libertad condicional en una de sus mansiones en Vancouver. Según medios estadounidenses, Spavor y Kubrick permanecen aislados en celdas iluminadas noche y día. Vivo de milagro. Este martes un camión que transportaba troncos quedó balanceándose de esta guisa sobre el abismo tras causar destrozos en una pasarela colgante del municipio de Carahue, en la Araucanía chilena. Su conductor salió ileso del trance. Ricardo Herrera, del Consejo Regional, explica cómo llegó hasta allí. Y este camión esta mañana era de madrugada, pasó cerca de la 1 de la mañana, seguramente se equivocó de puente porque hay otro puente 5 kilómetros agua más abajo, que es un puente estructuralmente fuerte, y se metió por equivocación por esta pasarela y provocó los daños que ustedes están viendo. Los bomberos advierten que el vehículo puede caerse en cualquier momento. Precisamente estamos con el teniente del Cuerpo de Bomberos. Han comenzado las obras de transformación temporal del Arco del Triunfo. El monumento se envolverá con 25.000 metros cuadrados de tela reciclable de color plateado azulado y 3.000 metros de cuerda roja. Se trata de la obra póstuma de Hristo Vladimirov. La familia del artista búlgaro dice que es un homenaje adecuado al hombre que falleció el año pasado. Sentimos amor y ternura por nuestra infancia porque no dura. Así que cuando sabes que algo está ahí por un periodo muy corto de tiempo, lo tratas de una manera diferente. Y el uso de la tela se suma a esta cualidad nómada y a esta temporalidad. Es casi como una tienda de campaña beduina que se instala, está ahí durante un tiempo y luego desaparece. La llama eterna frente a la tumba del soldado desconocido seguirá ardiendo durante la preparación. Las visitas al monumento también continuarán. Con un coste de 14 millones de euros, el proyecto se autofinancia íntegramente, sin subvenciones públicas, gracias a la venta de obras originales de Hristo. Con esto terminamos nuestro informativo, pero recuerden que tienen más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Ahora le dejamos con nuestro No Comment del día. Hasta la próxima. Allez, Nicole. Maintenant, top 3 minutes. Encore 7 minutes. Encore 7 minutes sur la caisse. Et mine de rien, il remplit son verre de crevette. Alors ça c'est beau. Ça c'est beau. Vas-y, candidat sur le fond du chapiteau. J'ai vu là, ça commençait à... Les résultats de ce championnat du monde. Félicitations. Il n'y a rien à dire. Championne du monde pour la 3e année consécutive.